Aquí estoy, oh Dios, te ofrezco lo que soy, mi corazón. Hoy traigo ante tus pies, sé que tu amor, Dios, nunca me dejará. Restáurame otra vez. Hoy mi voz elevo a ti, Señor. En tus fuerzas sé que vivo estoy. Tócame, que tu amor hoy fluye, y que tu paz me cura hasta el fin. Donde estás, yo venceré y por fe, Dios, caminaré al final. Al pasar mi cruz, sabré que un día seré completo en ti. Solo que soy mi corazón. Tus pies, sé que tu amor, Dios, nunca me dejará. Restáurame otra vez. Por mi voz elevo a ti, Señor. En tus fuerzas sé que vivo estoy. Tócame, que tu amor fluye, y que tu paz me cura hasta el fin. En la tempestad no venceré, y por fe, mi Dios, caminaré, y al final, al pasar mi cruz, sabré que un día seré completo en ti. Sé que tu amor, Dios, nunca me dejará. Restáurame otra vez. Hoy mi voz elevo a ti, Señor. En tus fuerzas sé que vivo estoy. Tócame, que tu amor fluye, y que tu paz me cura hasta el fin. En la tempestad yo venceré, y por fe, mi Dios, caminaré al final. Al pasar mi cruz, sabré que un día seré completo, que un día seré completo, que un día seré completo en ti. Recibir la palabra del Señor. Josué capítulo 3, versículos 3 y 4. De hecho, este marcador, reciban este marcador como regalo de nosotros. Este mensaje Dios me lo dio en un día de oración hace 2 semanas. Y quise dejarlo, que se lo llevaran escrito para que nunca se olviden de este mensaje. Así que ahí está el tema
Para vencer grandes retos hay que cruzar el Jordán. Detrás del marcador está el versículo que vamos a estar leyendo. Y como le dije, no sé, muchas veces no recibimos, ¿verdad?, el mensaje completo a la vez que predica, pero yo quiero que precisamente este mensaje usted se lo lleve en el corazón. Que Dios ministre como ha ministrado a mi vida y que lo tenga ahí en su Biblia, que nunca se olvide que verdaderamente para vencer los grandes retos hay que cruzar el Jordán. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este pueblo dice amén. Amén, aleluya. Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, aquí estamos una vez más, Dios, delante de ti, con palabra, que esta palabra fluya, Dios, y que marque nuestros corazones, que podamos entender el propósito que tú nos tienes para cada uno de nosotros, que tu obra se siga manifestando, Dios, así como se manifestó en los tiempos antiguos con el pueblo de Israel, que también se manifieste con tu iglesia en este tiempo. A ti damos siempre toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Pueden sentarse. Poderoso Dios. El pueblo de Israel, liderado por Josué, llega al río Jordán. Esta es la historia del pueblo. Es una continuidad de lo que estaba haciendo Dios a través de Moisés. Era un camino que los iba a llevar a la tierra prometida. Sabemos la historia. Y resumiendo este capítulo 3, ellos, dice la palabra, que reposaron 3 días antes de pasar el río Jordán, y luego de 3 días los oficiales de Josué recorren el campamento y mandan al pueblo diciendo que cuando vieran a los sacerdotes llevar al arca, los versículos que leímos, marchara en pos de ella. Aleluya. Que mantuvieran una distancia, dice la palabra, alrededor de 2000 codos, quizás 900 y pico de metros en nuestras medidas de hoy. Entonces Josué los manda a santificarse. Cuando se habla de santificarse, era separarse de cualquier cosa impía o impura. Era separarse de lo que no agradaba a Dios, pero a la misma vez era consagrarse, era apartarse para los propósitos que Dios tenía con ellos. Así que Dios le revela y le dice en este capítulo 3 a Josué que lo engrandecería desde ese momento en adelante, iba a engrandecerlo delante del pueblo, con el fin de que el pueblo entendiera que así como Dios estuvo con Moisés y manifestó su gloria, su bendición y su guianza, así Dios estaría también con Josué en esta nueva encomienda. Inmediatamente Josué da instrucciones a los sacerdotes y le explica: mira, no solamente, entiendan esto, no solamente se trata de cruzar este río para entrar a la tierra. Ustedes como sacerdotes y como portadores del arca de Dios, que simboliza la presencia de Dios, deben pararse en el mismo medio del río y estar firmes allí. Alma mía, alaba a Dios.
Aleluya. Así que era un gran reto para estos líderes religiosos. Era algo que no habían hecho, no habían experimentado. Y no solamente era cruzarlo, sino que ellos como líderes también, como los sacerdotes levitas del pueblo, que llevaban la ley, que estaban ante la presencia de Dios, ellos debían estar firmes en medio del río Jordán. Josué también les habla las palabras de Dios. Esto no son palabras mías, le dice, sino que Dios le está diciendo al pueblo ahora: acérquense y escuchen lo que Dios tiene para ustedes. Yo creo que una de las cosas maravillosas de servirle a Dios es reconocer que Dios habla. Oh, mi alma. Todavía Dios habla. Nunca está en silencio. Él revela lo que quiere contigo. Él revela lo que quiere con la iglesia. Él revela lo que quiere con sus líderes y especialmente con su pueblo. En esto conocerán, le dice, que el Dios viviente está en medio de vosotros. Oh, qué maravillosa promesa. Gloria a Dios. En esto conocerán que el Dios viviente, y así lo dice la palabra, usted lee ese capítulo 3, el Dios viviente, el Dios que vive, el Dios que habla, el Dios que se mueve, el Dios que actúa, el Dios que está presente siempre, está en medio de vosotros. Y no solamente va a estar en medio de ustedes, sino que va a echar, y dice los heteos, ¿verdad?, a todos los enemigos que quieran hacerte frente. Qué promesa maravillosa, ¿verdad? Ahí también da otras instrucciones, ¿verdad?, que no voy a realzar. Pero cuando llega el momento, los sacerdotes con el arca de Dios, que entran en el río y tocan las aguas, esta se detiene y se divide de tal manera que es un milagro maravilloso para que ellos puedan pasar en medio del río. Alabado sea Dios. Queda en seco, dice la palabra. Y así como había ocurrido muchos años antes con sus antepasados, así, y habiendo el mar rojo, y ellos pudieron pasar por el mar rojo, así Dios estaba haciendo en este tiempo con ese pueblo, dividiendo en esta ocasión el río Jordán, para que ellos pudieran pasar igual que sus antepasados y cruzar el río en seco. Oh, mi alma te alaba. Y dice que los sacerdotes estuvieron en seco en medio del río, como le dijo Dios, firmes. Oh, mi alma te alaba. No se movieron de allí. Y es impresionante uno pensar en esta historia, como cuando ellos pisan y van cargando el arca, cuando pisan el agua, las aguas se detienen. Pero no solamente se detienen, sino que se dividen, y ellos pueden entonces entrar al río y llegar hasta el mismo medio del río y pararse firme hasta que todo el pueblo, cerca de 1,5 millones de personas, pudieran pasar al otro lado. Oh, alma mía, alaba a Dios. Es que la historia, hace poco prediqué, aprendamos de las lecciones, y si hay lecciones en la palabra que nos enseñan, son estas, son historias que se repiten de una manera quizás no igual, pero en el aspecto espiritual se vuelven a repetir en nuestra historia de hoy. Alabado sea Dios. Así que el libro de Josué es una continuidad de lo que Dios quería hacer, de lo que Dios había, mejor dicho, había comenzado a hacer con Moisés. Pero en esta ocasión Moisés se queda, se va con Dios, y el encargo es con Josué. Así que registra ese cruce que es histórico para entrar, y no solamente entrar, sino poseer la tierra prometida. Era una promesa de Dios. Dios había prometido que esa tierra era para ellos, pero requería, escuche esto, requería de ellos luchar por ella.
se la había dado, Dios se la había prometido, pero ellos tenían que entrar, tenían que despojar a los habitantes de ella y tomar posesión de ella. Oh, mi alma te alaba a Dios. Así que de alguna manera nosotros no podemos estar en un aspecto pasivos en la conquista de las promesas que Dios nos ha dado en la palabra, de las promesas que Dios tiene para ti, sino que nosotros tenemos que de una forma activa, oh, mi alma te alaba a Dios, entrar en el camino, no importando que nunca lo hemos caminado antes, entrar en ese camino que Dios ha abierto y tomar posesión de lo que nos pertenece. No importa los grandes retos. Así que esto claramente requería entrar en una zona de conflicto, dejarlo pasivo, dejar la comodidad. Quizás ellos no estaban cómodos, pero hablando de hoy en día, muchos de nosotros nos acomodamos. Oh, mi alma te alaba. Hay poder. Y no queremos entrar en zona de conflicto. Oh, mi alma te alaba. La mayoría de nosotros no hemos estado, gracias a Dios, en guerra. Tal vez pocos militares aquí hay que puedan hablar de lo que es entrar en una zona de conflicto, en una zona de guerra. Oh, mi alma te alaba. Pero en los tiempos que vivimos modernos y con la tecnología tan moderna, podemos ser testigos. Yo creo que todos somos testigos de lo que es entrar en zonas de conflicto. ¿Por qué? Porque las redes sociales se encargan de proyectar lo que está sucediendo precisamente en las zonas de conflicto. Y a través de las redes vemos lo que es desastroso, los desastres, la pérdida de vida. No solamente de los guerreros, sino de personas inocentes, aún niños que mueren, viviendas destrozadas que no tienen ningún armamento, son destruidas por la guerra. Y a través de las redes sociales entramos en esa zona de conflicto y a veces lloramos porque entendemos y nos identificamos con el que está sufriendo. Así que podemos tener una idea bastante clara. Y yo quiero hoy, que así como yo y usted pueda tener una mente clara de lo que significó esta historia para aquellos hombres que estaban frente al río Jordán. Alma mía, alaba a Dios. Aleluya. Lo que significaba para ellos las promesas de Dios. Ahí está la tierra prometida. ¿La habían visto? Habían hablado de ella. Verdaderamente era una tierra que fluía leche y miel. Era una tierra maravillosa para sembrar. Era una tierra poderosa para conquistarla. Pero tenían que poseerla. Tenían que aceptar o enfrentar los grandes retos que conlleva entrar a una zona de conflicto. Nosotros como iglesia de Dios tenemos que también, a través de esta historia, quizás no tenemos que ponernos una armadura militar ni andar con un arma, pero tenemos que entender que cuando venimos a los caminos del Señor estamos entrando en una zona de conflicto. Oh, alma mía, alaba a Dios, aleluya. Y tenemos que llenarnos de la armadura de Dios. Entrar en una zona de conflicto y esperar ese momento. Así que conlleva a grandes pensamientos, a muchas luchas. Por eso el Señor le dice: cuando vean a los sacerdotes llevar el arca, marchen en pos de ella.
para que puedan ver el camino a seguir. Porque nunca antes han caminado por este camino. Oh, mi alma te alaba, Dios, aleluya. Ay, es cuando venimos a los caminos del Señor, es cuando venimos y nos encontramos presentes con el Cristo de la gloria, que se nos mete en el corazón y nos abre los ojos espirituales, que podemos ver las luchas que tenemos que enfrentar. Hay una guerra espiritual constantemente. Los siervos de Dios están en zona de guerra, en zona de conflicto. La iglesia de Dios siempre está en una zona de conflicto. Estamos viviendo ahora con tanto temor. Mira, hay tanta gente en la iglesia con tanto temor. ¿Por qué? Porque han entendido que ha entrado en una zona de conflicto, de terremotos, de pandemia, de huracanes y de malas noticias que aparecen cada día, de guerras por ahí, de alza de la gasolina, de alza de los alimentos. Estamos constantemente en una zona de conflicto. El primer conflicto que ellos tenían era cruzar el río. Ese era el primer conflicto. Y dice, pero cruzar un río cualquiera. Oh, mi alma te alaba, Dios. Pero sabe que la Biblia registra que ese río era el tiempo de la cosecha. Cuando se habla del tiempo de la siega o el tiempo de la cosecha, por eso la palabra es específica en eso. Es el tiempo donde el río está en su caudal más fuerte, es donde está la corriente más fuerte, es donde está con toda su fuerza. Dice la historia que de tal manera su fuerza, que el río tiende a desbordarse. ¿Cuánto has visto la caída de los ríos, los golpes de agua? Si no lo ha visto literalmente, ahora presencial, lo ha visto en video, cómo esa corriente viene. Así que ese preciso momento era cuando el río se desbordaba, que se desbordaba en ambas orillas. Así que era el momento donde el río Jordán estaba más ancho. Alabado sea Dios. Y para eso Dios escoge a un hombre. Un hombre que lo había preparado antes. Porque Dios no te va a escoger si no te preparas. Alabado sea Dios. Tienes que pasar por el proceso. Tienes que experimentar lo que es la zona de conflicto. Si quieres guiar a otros, tienes que pasar tú primero por la zona de conflicto. Si tú tienes que guiar a un pueblo, a guiar siervos y siervas, tienes que entrar a la zona de guerra. José fue escogido por Dios para dirigir al pueblo de Israel luego de la muerte de José. Su encomienda fue precisamente cruzar ese río. Eso es lo primero que vas a hacer. Cruzar el río. Oh, qué maravillas, aleluya. Y luego que cruces ese río, entonces vas a poder tomar la tierra que Dios te promete. Dios le promete a Josué, mire, es que Dios es maravilloso. Dice, está bien, te voy a hacer cruzar este río, pero te voy a prometer algo. Nadie te podrá hacer frente. Oh, mi alma te alaba, Dios, aleluya. Nadie te podrá hacer frente. Y tú repartirás esta tierra. Aleluya. Era una promesa de Dios. Así que ante este gran reto que les esperaba, Dios le pide a Josué, esfuérzate. Gloria a Dios. Sé valiente. Pero sobre todo, nunca te apartes de mi ley. Aleluya. Nunca te apartes de la palabra. Esa es la que te lleva, esa es la que te va a guiar en todo tiempo. Así que esperaba requería esfuerzo, requería valentía, requería estar siempre bajo la ley divina. Este capítulo 3 registra ese gran evento en la historia del pueblo,
donde las aguas fueron detenidas milagrosamente por la mano de Dios y el pueblo pasó en seco, siendo testigos presenciales de un milagro, el cual había sido antes hecho por Moisés. Así que José fue preparado antes de ser escogido, fue asistente de Moisés, fue preparado para enfrentar grandes retos en el futuro. Él pudo ver cómo terminó la esclavitud de Egipto. Él pudo ver cómo Dios lo sacó con su mano poderosa. Él fue testigo ocular de todas las plagas que Dios envió. Participó de la Pascua. Fue testigo presencial del Mar Rojo. Vio cómo Dios guió bajo la nube y bajo el fuego al pueblo por el desierto. Vio la provisión que Dios le había dado, provisión divina, pero sobre todo, ¿sabe qué? Estaba cerca del monte de Dios, aleluya, buscando la presencia continua de Dios. De hecho, cuando Moisés sabe que se va a retirar, cuando Moisés ya sabe que cumplió la voluntad de Dios y que hacía falta un nuevo líder, en el número 27 del 12 al 23 se narra esta historia. Moisés le dice a Dios, le pide a Dios que ponga un varón, aleluya, sobre la congregación, que los dirija, que los saque, que los traiga. Oh, mi alma te alaba, Dios, que los guíe y los cuide, para que ese pueblo no sea como ovejas sin pastor. Gloria a Dios. Creo que para este tiempo Dios está escogiendo. Oh, alma mía, alaba a Dios, aleluya. Ay, Él escoge y necesita hombres y mujeres que se preparen para la gran encomienda, que puedan enfrentar los grandes retos. Hombres, mire, como Josué de fe, hombres de visión, o mujeres de visión, hombres y mujeres de valor, de lealtad, de obediencia, de sometimiento a la ley y a la voluntad divina, pero sobre todo que sean hombres llenos del Espíritu Santo. Alabado sea Dios. En ese capítulo 27 de Números, Dios le responde. Alabado sea Dios, aleluya. A Moisés inmediatamente, porque tenía puesta la mirada en Josué. Sabía y conocía cómo era Josué. Así que Dios le responde: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. O sea que Dios inmediatamente le responde y tenía la mirada en Josué. Esa palabra que dice varón, aleluya, en el cual hay espíritu. Los comentaristas se ponen de acuerdo en que ese espíritu, esa palabra, se refiere al Espíritu Santo de Dios. Otras palabras, es un varón de fe, de visión, de lealtad, de obediencia, de sometimiento a la palabra, pero sobre todo es un varón que se somete al Espíritu Santo y que lo recibe para ser guiado por él. Alabado sea Dios. Yo creo que hace falta hoy gente, hombres y mujeres, siervos, que dirijan al pueblo, no por sus propios pensamientos, no por lo que quiere, sino porque Dios los guía a ese camino. Alabado sea Dios. Así que lo más importante en este llamado era guiado por el Espíritu Santo. Dios no va a depender, escuche esto, Dios no va a depender de personas que no crean.
o que su fe sea tan valiente, que su fe sea floja como nosotros decimos. Dios no va a llamar gente y separar gente que no tengan visión clara de lo que Dios quiere. Dios no va a llamar gente que no tengan valor. Hace falta gente valiente para este llamado. Dios no va a llamar a nadie que no sea leal. Alabado sea Dios a su mandato y a su palabra, mucho menos desobedientes a Él. Ni que no se sometan a sus leyes. Y sobre todo, que no se dejen guiar por el Espíritu Santo. Dios está buscando gente que le adore en espíritu y en verdad. De esos adoradores es que Dios se agrada. Esos adoradores que Dios busca. Oh, mi alma te alaba, porque los conflictos son reales. Porque son grandes retos los que está enfrentando la iglesia. Y sobre todo en este tiempo, iglesia, grandes retos estamos enfrentando. Y mayores retos tendremos que enfrentar. Versículo 15 de ese capítulo 3 es claro, dice: porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Ese es el momento. Oiga, es que Dios, es que estoy pasando, pastor, por el momento más difícil de mi vida. Es que estoy pasando por la tribulación. Es que estoy pasando por las batallas más grandes. ¿Sabes qué? Es que Dios coge esos momentos para Él glorificarse. Alabado sea Dios. Oh, mi alma te alaba, Dios. Ese es el momento más difícil. Hay poder. Ese es el momento donde nosotros dejamos nuestra fuerza. Ese es el momento donde nosotros nos rendimos y le decimos a Dios: yo no puedo, pero contigo yo puedo. Es el momento más difícil y Dios escoge precisamente el tiempo de la cosecha. Gloria a Dios. No solamente era el tiempo más difícil, sino que si nosotros lo traemos al Nuevo Testamento, es el tiempo donde, mi alma te alaba, Dios, aleluya. Es donde Dios preparó a aquel pueblo para enfrentar los retos grandes que tenían por delante. Pentecostés es el tiempo de la cosecha, es el tiempo donde fueron bautizados los discípulos. ¿Por qué? Porque tenían un reto enorme hacia adelante que cumplir. Así que, mire, el río Jordán es de los más destacados en la palabra. Se menciona 75 veces en la Biblia. Y su significado, ¿verdad?, es descender. Esa es la palabra que se usa en hebreo. Y lo que significa es que desciende, porque desciende de una distancia y va y corre todas las tierras, todo el desierto. Pero también tiene un significado doble. Es una frontera natural. Es una frontera donde marca aún acá. Oh, mi alma te alaba, Dios. Acá donde está el pueblo ahora. Y al cruzarlo hay un más allá. Así que es una frontera natural que marca un acá o un más allá. En una ocasión el Señor le dijo: crucemos al otro lado, ¿verdad? Dando a entender, aleluya, que hay que cruzar, que hay que ir más allá. Yo creo que la iglesia de hoy tiene que dejar ese acá, muchas veces, ese acá de comodidad, ese acá del hambre, ese acá de lo que yo necesito, ese acá de lo que yo quiero de Dios, alabado sea Dios, de la provisión para mí. ¿Qué yo puedo hacer dentro de tu voluntad? También marca un más acá de mis derroteros, lo que yo no he podido alcanzar, pero ahí está la tierra prometida. Mientras estoy yo acá, allá está la tierra prometida. Quizá la zona de conflicto, claro está,
pero yo tengo que cruzar el Jordán para alcanzarlo más allá. Yo creo que la iglesia de Dios hoy con su reto no puede detenerse. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que ir siempre más allá, un más allá, un más allá. Aleluya. Es también, como le dije, que es un significado doble. También significa fertilidad y de vida en medio del desierto. Se regaba los frutos, era bendición el tiempo de la siembra. Así que hubo también milagros. Voy a mencionar solamente Naamán. Dice la palabra en la historia que Naamán fue curado en ese río de lepra. Pero lo más impresionante es que nuestro Señor Jesucristo fue bautizado en el Jordán. Aleluya. Alabado sea Dios. Mi alma te alaba, Dios. Mateo registra ese momento. Algunos evangelios también registran el momento, aleluya, del bautismo de Jesús. Dice que el Señor fue al Jordán a ser bautizado por Juan el Bautista. Eso está en Mateo 3, del 13 al 17. Cuando Juan lo ve, dice: no, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Las palabras del Señor son claras. Dice: bautízame, o sea, hazlo, porque así conviene para que cumplamos toda justicia. Con su bautismo, Jesús estaba declarando públicamente que había sido consagrado por Dios mismo para el ministerio. Con su bautismo, Jesús estaba declarando no solamente que había sido consagrado, sino que estaba dispuesto a cumplir el propósito de Dios. Gloria a Jesús. Allí, en ese bautismo, Mateo registra cómo la total Trinidad de Dios es manifestada. Oh, mi alma te alaba a Dios. La presencia de Dios ahí en el río Jordán, en el medio del Jordán. El Padre hablando desde el cielo. El Hijo en las aguas, en el medio, firme ahí. Y el Espíritu Santo que desciende como paloma. Oiga, la total presencia de Dios en medio del río Jordán. Dice que el Señor ahí comenzó su ministerio. Cruzó de acá aún más allá. Ahora comienza Cristo con toda su plenitud, portador del Espíritu Santo. Oh, mi alma te alaba, cumpliendo su ministerio, cumpliendo el propósito de Dios, caminando, haciendo bien, llevando la buena nueva de salvación, llevando, aleluya, y haciendo milagros en medio de su pueblo, sanando a los enfermos, enviando al pecador, levantando a los muertos, dando vida, aleluya, permitiendo que los cielos vieran, los enfermos sanados, alabado sea Dios, alma mía, alaba a Dios, alma mía, alaba a Dios, oh, mi alma te alaba a Dios, oh, poderoso eres mi Cristo, aleluya, la presencia de Dios en medio de Jordán. Maravilloso eres Dios, aleluya. Oh, poderoso eres Dios. Gloria a Dios. Maravilloso Dios. Ese cruce, mi alma te alaba, Dios, Gloria a Dios. significó un cambio radical en la historia del pueblo de Dios.
El cruce con la presencia, el bautismo de Jesús significó un cambio radical en la manera de adorar, en la manera de buscar a los perdidos. Aleluya. Gloria a Dios. Vencer ese primer obstáculo. Vencer ese gran reto. Cruzar el Jordán en su peor momento. Fue un gran reto de fe. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Para obtener las promesas que Dios tiene para ti. Para obtener las promesas que Dios tiene para la iglesia. Lo primero que tenemos que tener es fe. Es una fe plena, sabiendo que Él es Dios Todopoderoso y que según Él nos llama va a estar con nosotros en todo momento. Versículo 9 del capítulo 3 dice: y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará delante de vosotros a todos los enemigos que se quieran enfrentar. Primer reto, ese cruce significa que nosotros vamos por un más allá. Casa de esperanza. Nuestra mente chiquita se quedó atrás. Alabado sea Dios. Oh, mi alma te alaba, Dios. Los pensamientos que tenemos de que no podemos lograr, de que no hacemos esto, que no podemos, que Dios no puede hacer grandes cosas con nosotros, queda atrás. Nosotros vamos hacia adelante, aún más allá. Oh, mi alma te alaba, Dios. Mire, la expresión en pos, alabado sea Dios. En pos de Dios a veces se confunde la palabra, el artículo, la expresión pro con pos. Sin embargo, cuando usted usa la expresión pro, significa que usted está a favor de algo. Pero la palabra que leímos dice: en pos, marcharéis en pos de ella. Está diciendo en busca de ella. Oh, mi alma, te alaba, Dios. Yo no voy a favor de Dios, no. Yo voy buscando a Dios. Mi alma te alaba, Dios, aleluya. También Dios le dice, la palabra a Moisés le da instrucciones. Mira, van a estar lejos, a una distancia, más o menos 2000 codos. Estamos hablando de 900 metros de nuestras medidas. Número 1, dicen los comentaristas, que era por la santidad del arca. Era una distancia que era necesaria guardarla, porque el arca representa la presencia de Dios, su santidad. Y solamente los sacerdotes se podían acercar a ella. Pero hay una segunda opinión también, y es que la distancia era importante en ese momento histórico, porque era 1 millón de personas más o menos, o más, y todos a una distancia tenían la facilidad de mirar al arca. Para ir en busca de la presencia de Dios, tú tienes que tener la mirada en Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Si tú quieres buscar la presencia de Dios, tú no puedes apartarte, alabado sea Dios, de lo que Dios está haciendo en medio de este tiempo. Alabado sea Dios. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Así que estaban ahí, estaban prestos, y cuando llega el momento que los sacerdotes entran al río, ya le dije, se secó este. Alabado sea Dios. Gloria a Dios, aleluya. Oiga, qué experiencia esa.
Yo imagino esos sacerdotes maravillados. Primero quizás ese gran reto. Tiene que haber miedo, tiene que haber temor. El río está en su mayor cauce. El río está más ancho de lo normal. Nosotros estamos aquí cargando el arca, la presencia de Dios. Y Dios nos pide que pisemos todavía mojado. Pero qué maravilloso. Dice que cuando ellos pisaron, que todavía estaba húmedo, ya las aguas habían comenzado a detenerse. Y cuando ellos siguieron pasando, aquel río se secó. Oh, mi alma te alaba, Dios. Yo imagino a ellos allí, cuando se seque verdaderamente lo que Josué nos dijo, lo que Dios dijo es real. Iba a hacer detenidas esas aguas. Ahí se pararon. Entonces se paran firmes en medio del río. Alabado sea Dios. Primer reto de los sacerdotes. Yo imagino esos conflictos internos. Aleluya. Porque no me diga usted a mí que ante entrar a una zona de conflicto, usted no va a tener temor, usted no va a tener a temblar. Alabado sea Dios. Mi alma te alaba, Dios. Aleluya. Por eso yo le había dicho, esto es con ejército, ¿verdad? Aunque ustedes son mi ejército, no es con fuerzas humanas, alabado sea Dios, sino con su espíritu, dice el Señor, con su misma presencia, alabado sea Dios. Así que todos esos conflictos internos están ahí trabajando. Yo iba a ir con ese pueblo en la expectativa de lo que iba a pasar. ¿Qué va a pasar? Ahí estamos todos a una distancia. Ahí estamos viendo los sacerdotes que marchan. Y ahí de momento, cuando los sacerdotes entran al río, ellos están viendo el milagro de Dios. ¡Qué gran milagro! Las aguas se han detenido. El río Jordán en su mayor fuerza se ha secado. Alabado sea Dios. Ellos están ahí viendo. Así que dicen los expertos que los conflictos externos suelen conectarnos con los conflictos internos. Oh, mi alma te alaba, Dios. Aleluya. Hay un río caudaloso y el Señor nos dice que lo vamos a cruzar. Hay unos pueblos gigantes allá, pueblos amurallados, y tenemos que pelear por ellos. Esos conflictos externos tienen que haber trabajado con ellos. Se dice que los conflictos internos son cuando chocan la razón con los sentimientos. La razón con nuestros sentimientos y con el cuerpo de la persona. Dice que los conflictos internos surgen cuando no se puede coordinar bien la razón, el querer, los sentimientos y el poder, el cuerpo de la persona. Diga usted si no hemos tenido esos conflictos. Yo quiero, pero podré. Yo lo deseo, pero podré alcanzarlo. La mente mía me dice que es imposible. Es imposible que crucemos este río. Tal vez sea imposible vencer a esa guerra. Nosotros no hemos estado en guerra, no hemos estado en batalla. Así que hay un choque. Oh, mi alma te alaba. La razón, el deber, el querer, los sentimientos, el poder de la persona. ¿Seré capaz de lograrlo? Una persona puede tener conflicto con lo que debe hacer, dicen los psicólogos, lo que quiere hacer o lo que puede hacer. Repito esto. Una persona puede tener conflicto con lo que debe hacer. ¿Qué yo debo hacer en tal circunstancia? ¿Qué yo quiero hacer en esa circunstancia? Alabado sea Dios. O ¿qué yo puedo hacer?
Mi papá decía, la gente dice que querer es poder, pero hay muchos que quieren y no pueden. Hay muchas cosas que queremos hacer y no las podemos hacer, porque estamos hablando de nuestras propias fuerzas. Así que dice él y sigue que los conflictos más comunes son muchos, pero él destaca 4: la muerte, la libertad, el aislamiento y la carencia de sentido de la vida. Son los mayores conflictos que nos enfrentamos. El momento que enfrentamos la muerte, el momento que enfrentamos la muerte de algún ser querido, el momento que sentimos que estamos aislados, que nadie nos busca, que nadie nos quiere, que somos abandonados. Oh, mi alma te alaba, Dios. ¿Cuánta gente se siente abandonada? ¿Cuántos de nosotros en un momento dado nos sentimos abandonados? En los momentos de unas necesidades grandes que no podemos suplir. ¿Cuánto deseamos que alguien nos ayude o que la intervención divina lo haga? Y cuando no le encontramos sentido a la vida. ¿Por qué? Porque la zona de conflicto nos dice ya no vale la pena vivir, ya no tienes por qué vivir. Oh, mi alma te alaba, Dios, aleluya. Así que hay una lucha de razonamiento, de sentimiento, de emociones, por lo que debemos hacer. Siempre hay sentido de la vida, siempre hay por qué vivir. Quizás no por nosotros mismos, por alguien que viene detrás, por alguien que está a nuestro lado, por alguien que viene después, por alguien que depende de nosotros. En Romanos capítulo 8 el apóstol Pablo se confronta con eso, con ese dilema, y dice: yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Así que el apóstol Pablo nos enseña que verdaderamente esos conflictos también él los vivió. Pero la pregunta es: ¿cuándo vivió el apóstol Pablo estos conflictos? ¿Antes? ¿Acá? Oh, alma mía, alaba a Dios. ¡Oya! Alma mía, alaba a Dios. ¡Ay, mi alma te alaba! El apóstol Pablo vivió esos conflictos antes, acá, cuando estaba sin Cristo y sin esperanza. Pero el apóstol Pablo cruzó el Jordán. ¡Oh, alma mía, alaba a Dios! Pudo sentir la presencia de Dios en su vida. Y pudo pasar más allá. ¡Alabado sea Dios! Gloria a Jesús. Está hablando de la experiencia personal de antes sin Cristo, cuando dependía solamente de la letra, cuando dependía solamente de sus pensamientos, de sus criterios, cuando dependía de sus propias fuerzas. Pero ahora está dependiendo, está en una comunión íntima con Cristo a través de la experiencia que tuvo en Damasco. Así que ahora depende de Dios. Ahora depende y es suficiente para declarar en ese mismo capítulo 8 más adelante: porque somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Alabado sea Dios. Y a Dios. Dios continúa llamando tanto a personas para liderar un pueblo, que tengan fe, visión, lealtad, obediencia, fidelidad, obediencia a la palabra, pero sobre todo guiado por el Espíritu Santo. Y Dios está llamando a un pueblo igual, gente sencilla, que esté dispuesto a pasar de un acá
aún más allá. Que se atreva a cruzar el Jordán. Mire, es interesante. Lo más que me llama la atención de esta historia es que primero el Señor le dice: ustedes van a mirar y van a observar cómo los sacerdotes llevan al arca al río Jordán, pero ustedes se van a mantener a una distancia. Oh, mi alma te alaba. Pero hay una diferencia en el milagro del Mar Rojo. Dice que el Señor iba delante de ellos y le dice a Moisés: marcha, que estás esperando la marcha. Y ellos marchan y el mar se abre. Pero me llama la atención que aquí los sacerdotes se paran en medio del río con la presencia de Dios. Ahí están los sacerdotes con el arca que simboliza la presencia de Dios. Ay, mi alma te alaba. Santo Dios. Oh, mi alma te alaba. Aleluya. Y le dice que se mantengan firmes hasta que todo el pueblo pase el río Jordán. Oh, mi alma te alaba. Habían vencido el primer reto, se atrevieron. Ahora cuando ven el río que se secó, aleluya, ahí estoy, ahí vamos a cruzar el río, ahí vamos a cruzar, no se podía, pero Dios ha hecho un milagro grande, ahí yo voy, mi alma te alaba. Yo me imagino el primero que llegó, el primero que caminó, porque tiene que haber uno primero, ¿verdad? Alabado sea Dios. Yo no sé quién va a ser el primero aquí a correr a la presencia de Dios, aleluya, pero hubo uno primero que se metió y cuando pasó, alabado sea Dios, en la misma presencia de Dios. Aleluya. Y Dios diciéndole: aleluya, ahora te voy a vestir con toda la armadura. Oh, alma mía, alaba a Dios. Ahora estás aquí en mi presencia. Toma la armadura de Dios, toma el escudo de la fe, toma el peto, toma la palabra del evangelio. Álmate de toda mi armadura. Oh, mi alma te alaba, Dios. Alma mía, alaba a Dios. Oh, mientras pasaba, era Dios mismo poniendo la armadura. Oh, mi alma te alaba, Dios. Santo Jehová, andando a cada uno para el gran reto de la pelea. Oh, poderoso Dios, Dios te alaba, aleluya, y esa armadura todavía está. Mi alma te alaba, Dios. Oh, poderoso eres, Dios. Mi alma te alaba, Dios. Dios te está poniendo la armadura. Armadura de Dios. Oh, poderoso eres, Dios. Aleluya. Ay, mi alma te alaba, Dios. Santo, que se puede imaginar eso, ese momento, alabado sea Dios, uno tras otro, y Dios mismo ahí. Ay, toma tu armadura. Ay, mi alma te alaba, Dios. Ay, ven acá, Frankie, ven acá, Frankie. Aquí está, aleluya, está Frankie pasando. El arca de Dios, el Señor le dice: toma la armadura, toma la armadura, ciñete, aleluya, ciñete. Oh, mi alma te alaba, Dios. Oh, poderoso eres, Dios. Ahora siempre tu misericordia. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya.
Oh poderoso Dios. Poderoso Dios. ¿Quién quiere la armadura de Dios? ¿Quién la quiere? ¿Quién quiere la armadura de Dios? ¿Quién quiere la armadura de Dios? Alma mía, alaba a Dios. Vístete hoy. Dios está moviendo la armadura hoy. Dios está moviendo la armadura hoy. Sí, Señor. Está moviendo la armadura. Nadie te podrá hacer frente, nadie. Nada que podrá hacer frente, nada que podrá hacer daño. Han tratado de hacerme daño, han tratado, pero tú tienes la armadura de Dios. Has cruzado el Jordán, has cruzado el Jordán, has cruzado el Jordán. Tu alma mía, alaba a Dios, aleluya. Hay poder. Señor es bueno, Señor es bueno. Oh, mi alma te alaba, Dios. Hay poder. Alma mía, alaba a Dios. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Calzados, aleluya, con la coraza, vestidos con la coraza de la justicia. Calzados los pies con el apresto del evangelio. El escudo de la fe, esa armadura que el apóstol Pablo menciona en Efesios capítulo 6, el yelmo de la salvación, pero sobre todo la espada del Espíritu. Imagino qué experiencia de ese pueblo, qué experiencia, Juan, pasar y cruzar ese Jordán, pero ahora Dios no está lejos. Ahora Dios está cerca. Está cerca. Lo siento a mi lado. Lo siento conmigo. Lo siento en mi vida. Lo siento en mi casa. Lo siento con mi descendencia. Lo siento en mi caminar. Lo siento en medio mío. Lo siento en todo mi ser. Alabado sea Dios. Oh poderoso Dios. Mire, qué pena, cuántas personas han venido a los pies de Cristo. Cuántas personas han sido bautizados en las aguas. Gloria a Dios. Cuántas personas militan en una congregación, inclusive pentecostal, evangélico pentecostal. Oh, mi alma te alaba, Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y que desean las promesas de Dios, pero todavía sienten que no han alcanzado. Gloria a Dios. Que no han alcanzado las promesas. Todavía sienten que no sienten esos ríos de agua viva, que no sienten la presencia de Dios, que Dios no le habla, que se sienten como abandonados por Dios, que se sienten que no hay respuesta divina. Perdón. Aleluya. Gloria a Dios. Puede ser que hayas visto la gloria de Dios y los milagros de Dios hechos, pero a la distancia, y todavía te encuentres al lado de acá. Y no has cruzado el Jordán. Cruzaste el Mar Rojo. Bien. Y Dios te caminó en ese desierto y ha sido tu provisión ese desierto. Pero Dios quiere un más allá. Dios quiere que llegues a la tierra prometida. Y para llegar a la tierra prometida, definitivamente tiene que cruzar el Jordán.
Porque ahí es que Dios va a estar contigo. Ahí es que ya no es la palabra. Porque Efesios dice, vestido de toda la armadura de Dios. No, ahí tú vas a decir, Dios me vistió de toda su armadura para resistir el día malo. Estoy preparado para entrar en la zona de conflicto. Estoy preparado para cumplir el propósito de Dios. Gloria a Dios. Porque déjeme decirle, y con esto concluyo, el bautismo, la llenura del Espíritu Santo no es solamente danzar, brincar, hablar lengua, etcétera. No. La presencia de Dios, la llenura del Espíritu, es más que eso. Es ir más allá. Es romper las cadenas. Es abrir nuevos caminos. Es poner en el corazón, aleluya, de los llamados a hacer su voluntad. Hacer como el querer en su corazón. Es revelar su voluntad para contigo. Es transformar la debilidad en fortaleza, la timidez en valentía, la vagancia y la dejadez en puración. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Y en servicio. La presencia de Dios en tu vida es que te guíe por el camino nuevo. No importa que nunca hayas pasado por él, Dios te asegura que Él guiará tus caminos. Y que cuando entres en cualquier zona de conflicto, de guerra, no temas. Derrotarás a todos tus enemigos. Estemos de pie. Aleluya. Mi alma te alaba. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Dios. Alabado sea Dios. Oh, poderoso Dios. Poderoso Dios. Levanta tu mano. Habrá alguien, habrá alguien. Habrá alguien aquí, habrá alguien por las redes que diga, hoy yo quiero cruzar ese Jordán, Dios. Hoy yo quiero que el mismo Dios me vista, que el mismo Dios me ponga su armadura. Yo quiero que cada reto que pueda enfrentar, que cuando entre a zona de cualquier guerra, la armadura de Dios te dé. Alabado sea Dios. Levanta tu mano. Vamos a orar. Levanta tu mano. Aleluya. Padre, gracias por este pueblo. Así como me has dado esta palabra y este mensaje, lo he traído, Dios. Aleluya. Que no se le olvide nunca a este pueblo, Dios, esta palabra y esta historia, porque estamos verdaderamente viviendo en tiempos que es necesario cruzar el Jordán. Como pueblo tuyo, Dios, no podemos quedarnos en un acá. Tú nos llamas aún más allá, oh Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar de las batallas que tengamos que enfrentar, a pesar de los grandes retos que tengamos que enfrentar. Tú nos haces un llamado, Dios, y nos prepara para esa encomienda. Gloria a Dios. Vístelo, Dios, tú mismo, con toda tu armadura para poder realizar esta tarea. Recibe hoy. Recibe la armadura de Dios. Gloria a Dios. Recibe. Por esos conflictos que estás pasando hoy Dios te viste con su armadura. Vas a ver victoria. Vas a ver que los enemigos se caen delante de ti. Porque ya no es con tu fuerza, sino con la fuerza de Dios. Ahora es Dios el que está peleando contigo. Ahora es Dios el que te lleva de la mano. Ahora es Dios el que te va guiando aún más allá. Oh, mi alma te alaba, Dios. Y las promesas están ahí. Las verás, siervo, las verás. Las promesas que Dios te ha dado, las verás. Aleluya. Recíbelas en esta hora. Oh, poderoso Dios. Así mismo de pie vamos a cantar este corito junto con el grupo de adoración.
Porque necesitamos verdaderamente fe. Necesitamos la fe. Poderoso Dios. Dame fe, oh Señor, dame fe. Poderoso eres, Dios, aleluya. Agradecido por demás, por Dios y por cada uno de ustedes. Pueden sentarse. Qué bueno. Mire, guarde este marcador en su Biblia. Cada día que abra su Biblia, déle una ojeada y no se olvide de este mensaje. No sé cuántos retos más grandes tenemos que enfrentar como pueblo. No sé qué dificultades más aparecerán en el mundo que vivimos.
Lo único que sé es cuando Dios habla, es para que nos preparemos. Preparémonos, pueblo. Preparémonos. Preparémonos, pueblo. Aleluya. Antes de dar los anuncios, queremos reconocer, como siempre, hermanos y hermanas que cumplieron años. Uno, ¿verdad? Uno nada más. ¡Wow! Pero eso es importante. No, Walter, pasa acá, Walter cumpleaños. Aleluya. Qué bueno, qué bueno. No podemos irnos de aquí sin cantarle, ¿verdad? Feliz cumpleaños. Aleluya. Qué bueno. Walter Noel llegó hace un tiempo aquí con nosotros. Creo que lo último que ha llegado, ¿verdad? Que yo pude recibir. Y ha sido una bendición para la iglesia, para mí como pastor. He podido dialogar con él, ¿verdad? En sus necesidades, he podido aconsejarle y he podido, él siempre fiel aquí a la iglesia. Vamos a cantar y después vamos a orar. Feliz cumpleaños, deseamos para ti. Tiene su mano cerca. Fuerza, felicidades. Gracias por ser parte del pueblo. Gracias por dejar que pastoree tu vida, que seas tu pastor. Y gracias por las bendiciones que has dado para esta congregación. Padre, gracias por Walter. Te pedimos en este día tan especial, oh Dios, que es su cumpleaños, que le dé salud, que le dé bendición, que él pueda, así como el pueblo y como nosotros hemos cruzado el Jordán, y pasar aún más allá, sabiendo que hay zonas de conflicto, sabiendo que ha pasado por tiempos difíciles, sabiendo que ha pasado por distintas necesidades. Pero tu palabra lo afirma, Dios, tu palabra lo ha afirmado, el congregarse lo ha afirmado, Padre. Tu presencia le da fuerza. Hoy tú lo viste, aleluya, si no lo habías vestido, hoy lo viste con esa coraza, con esa armadura, Dios, para que él pueda cruzar y seguir hacia adelante, y que cada reto sea eso mismo, un reto, Dios, porque tú le vas a dar la victoria en cada uno de ellos. Te pido así mismo que le des salud y bendiciones, y que las peticiones que tenga dentro de su corazón, por más imposible que él las vea, puedan ser concedidas, y él ver y reconocer que es por tu poder y por tu grandeza. En el nombre de Jesús. Aleluya. Verdaderamente muchas gracias por las bendiciones. Gracias por este pueblo. A ti damos toda la gloria y honra. Gracias por los que se conectaron en Facebook. Que tu presencia haya sido real en cada vida, y que este mensaje lo llevemos como un tesoro en nuestro corazón. A ti que llévanos con bien donde quiera que vayamos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El pueblo dice amén. Y ahora sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Dios bendiga.